Línea al queridísimo Atilio Borón, que con el nombre y apellido alcanza para nosotros, que es la segunda vez, hace un año hablamos con él. Atilio, buen día, ¿cómo estás? Carlos te habla. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo andan? Nosotros andamos bien porque somos optimistas, si no en Argentina viste que es imposible. Es casi un elemento constitutivo el optimismo para poder sobrevivir. Sí, claro, sin eso no tendríamos chances de sobrevivir acá. Pero bueno, hay que seguir en la lucha además. Así es. Así es, así es. El otro día decía algo muy parecido a lo que acabas de decir, Carlitos Rosaski, que hablamos con él hace un par de semanas. Me imagino, claro. Porque le decían, ¿no? ¿Para qué presentan estas cosas, de estas denuncias y el pedido de juicio político? Porque hay que plantar bandera, decía el tipo. Y además se hace más llevadero esto, ¿no? Sí, por lo menos dejar testimonio de que hay una protesta, de que habemos algunos que no estamos dispuestos a que esto siga así como hasta ahora y que, bueno, vamos a hacer todo lo posible para cambiarlo. Lo único que nos queda, ¿verdad? Si perdemos esa voluntad, las cosas se van a poner mucho peor, ¿no? Porque esta gente tiene un proyecto de muerte, de violencia, de crueldad, y hay que tratar de ponerles un freno lo antes posible, ¿no? Vos sabés que nosotros cuando le decimos a los oyentes y después a las cientos, miles de personas que ven esto por internet, siempre le decimos que cuando invitamos a alguien, le comentamos previamente de que queremos escucharlo, que se lo escuche. Y nosotros, yo te mandé una breve síntesis. Nos interesa que en el orden que quieras, hablemos del encuentro de Putin y Trump, hablemos de Trump, hablemos de Palestina, Gaza, Netanyahu, hablemos después un poco más cerca de aquí, de Gustavo Petro y de Claudio Sheinbaum. Arranca por donde quieras y lo vamos desgranando. Bueno, a ver, arranco por lo más reciente, que es la reunión de Alaska, que evidentemente había expectativas totalmente desorbitadas en relación a esa relación. La idea de que a partir de ahí se terminaría la guerra en Ucrania era de una absoluta ingenuidad, se probó. Se dieron algunos pasos modestos adelante, porque además el motivo de la reunión no era solo Alaska, el motivo de Ucrania, el motivo era avanzar también en la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que para Estados Unidos es un elemento absolutamente fundamental, es importante para Rusia, no tanto como para Estados Unidos, y ahí hubo algunos modestos avances, inmediatamente salieron algunas declaraciones sobre la reducción de algunas de las sanciones, medidas unilaterales coercitivas, ¿verdad?, que Estados Unidos ha tomado en contra de Rusia. Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? En eso todos están funcionando con la misma partitura. Algo de eso se sacó. Se sacó para el lado de Putin una declaración explícita de Trump de que va a hablar con sus amigos europeos, digo textualmente lo que él dijo, y esto quiere decir hablar con la gente de la OTAN y la gente de la Unión Europea, que no ponga más palos en la rueda. Esta es la idea. Quedó muy claro, digo, estoy yo reproduciendo lo que se supo a partir de la rueda de prensa, hasta saber lo que hablaron después adentro, ¿no? Eso sí, 3 no horas. lo sabemos, pero se puede colegir que hubo un planteo muy duro de Putin diciendo, bueno, usted me pide que yo cese los bombardeos, pero usted al mismo tiempo, usted está convalidando lo que está haciendo la Unión Europea, que está armando hasta los dientes a Ucrania. ¿Qué quiere que haga yo? Que ante eso yo me deje de defenderme. Digo, y bueno, Trump tomó nota, dijo, voy a hablar con algunos amigos, voy a hacer algunas llamadas telefónicas para hablar con algunos amigos europeos. Salió, digamos, el tema del intercambio comercial, que está prácticamente muy bajo en estos momentos, y que a Rusia le interesa mejorar, porque el esfuerzo de guerra que Rusia está haciendo muy grande, necesita revitalizar su economía, aunque la economía rusa es la mejor de todas las europeas,
pero igual ninguna de las otras economías europeas está en guerra. Entonces creo que el balance es un balance moderadamente positivo. Hay un obstáculo muy grande que es el empecinamiento de Zelensky de mantenerse en un cargo. Él debió haber llamado a elecciones hace casi un año, no, más de un año, en mayo del 23, no lo ha hecho. Ese es un obstáculo que seguramente le habrá dicho Putin a Trump, si usted quiere que yo firme un acuerdo de paz con un presidente que es ilegítimo, que tendría que haber llamado a elecciones hace un año. Y si yo firmo y luego viene el nuevo presidente y me dice, no, desconocemos este arreglo porque la persona que lo firmó no tenía autorización legal para firmar un acuerdo de esta naturaleza. Entonces, creo que esas cosas se empiezan a encaminar. Es bueno porque hay que evitar, ¿verdad?, lo que es el sacrificio enorme que está sufriendo Ucrania y también en buena medida Rusia a partir de la guerra. En relación a, tema Palestina, y no sé si se habló, por lo menos no se dijo nada en la conferencia de prensa, aunque evidentemente tiene que haber salido el tema. Seguro. Es un tema que ya se ha escapado todo control. Estamos en presencia de una masacre así televisada. No sé si escuchaste un video que yo hice circular por las redes hace 2 o 3 días, donde hablo exactamente de este tema, ¿verdad? Y lo comparo con el genocidio de los nazis sobre el pueblo judío, solo que en aquella época nadie sabía, o mejor dicho, algunos pocos sospechaban, otros preferían no mirar, pero ahora acá es algo que lo ven 8.000 millones de personas en todo el mundo. Así es. Y esto ha tenido un efecto negativo sobre Trump, porque ha habido un índice bastante significativo de descenso de su popularidad, debido a que la gente que lo votó, de alguna manera, era gente que no quería más guerras, porque él dijo que él iba a acabar con las guerras, etcétera, y ven que Trump está bancando la guerra de exterminio que el Estado de Israel ejerce contra Palestina. Y esto le ha valido, digamos, una luz de críticas, deserciones de votantes muy significativas, y eso a él realmente le preocupa mucho, porque tiene que mantener una mayoría en ambas cámaras del Congreso americano, y así como van las cosas, esto puede convertirse en algo bastante imposible de conseguir. Pregunta ahí en el medio, disculpa que te corte, Tilio. Dale. Porque me parece que es una pregunta que a los oyentes les puede servir. Se dice, o desde hace décadas, pero en este caso se plantea y se ve claramente, que el presidente de Estados Unidos, cuando hay problemas con Israel en este tipo de situaciones, tiene el doble problema de cómo sostiene su mayoría en el caso de los republicanos, porque muchísimos senadores republicanos tienen una autodeterminación a la hora de la geopolítica que excede la voluntad del presidente. Sí. ¿Y está en esa encerrona Trump en este momento? Y sí, hay algunos, por ahora no se ven muchos, ¿verdad? Pero hay algunos sectores del Partido Republicano que claramente no quieren seguir con este rumbo. La figura de Netanyahu ha caído mucho en la consideración pública en Estados Unidos, pero el lobby israelita dentro de Estados Unidos es poderosísimo. Entonces, financian la carrera política de la mayoría de los candidatos al Congreso de los Estados Unidos, demócratas o republicanos por igual. Entonces es muy difícil, ¿viste? Cuando vos tenés el lobby ese que de repente te dice, bueno, vos querés ser candidato, digamos, un distrito chico, querés ser candidato por cualquier partido, demócrata o republicano, en South Dakota, ¿verdad?, que tiene pocos votantes. Bueno, mira, acá te doy $500,000 para que armes tu campaña. Y después, cuando el tipo es electo en el Congreso, iba a escuchar con mucha atención lo que le digan desde Israel, o lo que le diga el lobby judío en Estados Unidos. Esto es un tema muy grave, ¿verdad? Y eso hace que
sea muy difícil. Incluso hay gente que es más pesimista que yo, por ejemplo Jeffrey Sachs, que dice que la política hacia Medio Oriente de Estados Unidos no se hace en Washington sino en Tel Aviv. Digo, esto para darte una idea de la potencia. La potencia que tiene todo esto. Pero bueno, pero hay un hecho real, es que hay una conciencia ya universal de que ahí se está cometiendo un genocidio, que Estados Unidos lo está financiando, bancando diplomáticamente, políticamente, económicamente, lo mismo que la Unión Europea, y eso está generando un malestar muy muy grande en grandes segmentos de la población. Por ejemplo, en Nueva York hay una comunidad judía que se estima en 1.300.000 habitantes, ¿no es cierto? Siempre fue muy, muy conservadora, muy pro Estado de Israel, etcétera. Bueno, ahora está pasando que un segmento cada vez más significativo de esa comunidad se ha vuelto en contra de Netanyahu, está pidiendo el fin de la guerra, y digo, cosas realmente que eran absolutamente inesperadas hasta hace apenas 6 meses o un año. Y bueno, Trump tiene que tomar nota de esa realidad, ¿no es cierto? Y lo mismo en relación a lo de la guerra de Ucrania. Bueno, hay que reconocer, a ver, fue Kissinger, no Atilio Borón, quien a los pocos meses de iniciada la guerra, Kissinger dijo, esto la única manera que se resuelve es parando la expansión de la OTAN en Ucrania y haciendo la cesión territorial que reclama el gobierno de Rusia y que responde a derechos tradicionales, ancestrales, seculares que Rusia tuvo sobre esas regiones, de lo que es el sur de Ucrania, ¿verdad? Que en realidad era parte de Rusia durante muchos años, incluyendo la península de Crimea y todo lo demás. Bueno, entonces eso es el camino de salida. Por supuesto Zelensky se opone, dice que no va a ceder 1 centímetro cuadrado de su territorio, pero la realidad es que su territorio lo están destruyendo. Y te pongo un ejemplo para pasar a otro tema. Él tenía depósitos importantes de tierras raras, que tienen un valor comercial muy muy grande, dado el avance de la informática y todo lo demás. Bueno, resulta que hoy en día ese territorio donde él tenía tierras raras está en manos de Rusia. Entonces va a tener que negociarse de alguna manera u otra para poner fin al conflicto y lo antes posible, ¿no? Además, en Ucrania hay un tema de deserción de la juventud muy significativo, no tienen gente joven para mandar al frente. Ni siquiera pagándoles, ¿no es cierto? Aunque les paguen, no tienen la gente. Entonces me parece que todo marcha un poco lentamente, porque estas guerras nunca terminan rápidamente, no siempre demoran su tiempo, pero me parece que hay un principio de esperanza que yo quisiera valorar en su justo término. Atilio, ¿qué tal? Raúl Varela lo saluda, ¿cómo le va? Hola, Raúl. Muy bien. Por eso es un poco desprolijo lo que voy a hacer, pero quería volver un segundo al tema de Rusia. Yo me acuerdo que allá por principio de la década del 90, el que era, si no me falla la memoria, subsecretario de Defensa del gobierno norteamericano, Paul Wolfowitz, planteaba, se había filtrado un memorando de él, planteando que era necesario la fragmentación de Rusia por el poder que tenía, a pesar de que había caído la Unión Soviética. Sí. La intención de Estados Unidos y de la OTAN, en definitiva, con Rusia es fragmentarlo como pasó con Yugoslavia, ¿o usted ve otra cosa atrás? No, eso que vos decís, el documento de Paul Wolfowitz, que se filtró a la prensa, y que luego él desmintió diciendo que no era un documento, que era un borrador, incompleto todavía, pero era un documento y era un borrador, era no un borrador, sino unas orientaciones para la nueva política de Estados Unidos en relación a la Rusia postcomunista, decía exactamente eso. Te digo, hay un pasaje
yo lo leí ese informe que se me quedó grabado, que decía textualmente: aun cuando la Rusia no sea comunista, y aun cuando se haya abierto a las vinculaciones con Occidente y a los capitales extranjeros, Rusia, por su extensión, perdón, y su perdón, no hay problema, está bien. Por su extensión y por los recursos naturales que posee, invariablemente será un obstáculo para cualquier política que Estados Unidos quiera hacer en Europa Oriental o en Eurasia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, ahí donde está Rusia, que florezcan 10 o 15 o 20 estados independientes y acotar el poderío o la capacidad de veto que Rusia puede tener en este asunto. Eso textual. Bueno, y eso sigue siendo la política que ha seguido hasta ahora el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en los años de Biden. Biden adoptó eso como principio, incluso la corporación Rand sacó un informe en el 2019 que se llamaba Sobreexpandiendo y desequilibrando a Rusia, ese es el título, y en donde a lo largo de un voluminoso ensayo demostraban cómo era que había que tratar con Rusia, cómo había que multiplicar las sanciones económicas, el aislamiento diplomático, la caracterización diabólica de sus dirigentes, poner en evidencia sus planes dictatoriales o de anexión de toda Europa, y fundamentalmente lo más importante era provocar a Rusia para que le hiciera una guerra a Ucrania. Esto está dicho, está escrito, está planteado así. Y el informe es del 2019 y la guerra está en el 2022. Porque si ese informe lo pude leer yo, seguramente que los asesores de Putin lo leyeron mucho antes, ¿no? Y actuaron en consecuencia. Cuando uno lee la prensa, por lo menos la prensa occidental, la imagen que parece que se transmite de Putin es que es un autócrata, que persigue opositores, que encarcela. ¿Usted qué caracterización hace de la figura de Putin políticamente? Bueno, es una figura la de Putin muy controversial, todos lo sabemos. Se inscribe además en la tradición rusa, o sea, claro, no es algo nuevo. No es que Putin es un accidente que cayó en Dinamarca y que está ejerciendo el poder de una manera muy, ¿cómo podemos decirlo? No sé, me cuesta decir autoritario, no es exactamente la palabra, pero en todo caso un ejercicio férreo de poder, claro. ¿No es cierto? En línea con lo que ha sido la tradición, porque al fin y al cabo uno piensa en Yeltsin, hizo lo mismo, y Gorbachev fue una desgracia para Rusia, ¿no? Porque arrió todas las banderas sin negociar absolutamente nada, pecando de una ingenuidad infantil, ¿verdad? Pero evidentemente, ahora, no nos olvidemos de que Rusia es un campo en donde actúan miles de espías y de agentes extranjeros procurando desestabilizar ese país. Cuando digo miles no exagero, ¿eh? Es algo que la gente que está más en el tema te lo dice francamente, porque es un país que tiene una importancia absolutamente fundamental. Es el país que tiene el mayor arsenal de cohetes de larga distancia del mundo. Es decir, si ahí no hubiera centenares o por lo menos especializados en ese tema, sería, digamos, estar hablando de un país de cuarta categoría. Y Rusia es un país de primera, absolutamente primera categoría. Está a la vanguardia tecnológica en lo que hace a los misiles de larga distancia, misiles hipersónicos. Así que sí, evidentemente tiene que haber mucha gente tratando de sembrar cizaña y provocar la desestabilización, y ante ello no respondéis, llamando a mi amigo Horacio y a mi amigo Axel, como se hizo acá, y sentándolo usted en una mesita, tenés que responder con una cierta dureza ante un ataque que es implacable y que viene concertado, no es un ataque al azar. O sea, Rusia está siendo objeto de una política de destrucción y
desintegración muy sistemática, combinando con la OTAN, con la Unión Europea, con esto, con lo otro. Digo, evidentemente es muy difícil un país que está en guerra, por ejemplo, para poner un país que está en guerra, difícilmente se puede dar el lujo de tener, digamos, una plétora de libertades democráticas o libertades de expresión como tiene un país que no está sometido a ninguna guerra, a ningún bloqueo, a ninguna agresión. Claramente. Y esa es la situación. Atilio, lo paso de la Federación Rusa a Sudamérica. Usted está siguiendo, sí, pobre Atilio, lo estamos, pero lo quiero aprovechar. No sé si está siguiendo el proceso electoral en Bolivia, que mañana se vota. ¿Qué es lo que pasa? Porque esto no solo se ve en Bolivia, sino que se ha visto en otros países, que la izquierda se termina fragmentando después de ser gobierno. No sé cómo analiza usted la situación de Bolivia. Yo creo que ahí hubo problemas muy graves después de que se ganó la elección, ¿no es cierto?, la última elección, ahí después del golpe, cuando Arce es candidato y triunfa con una mayoría aplastante. Fue la mayoría más grande que tuvo el movimiento del socialismo en la historia de Bolivia, pero después simultáneamente comenzaron las desavenencias entre Evo y Arce, una pugna, más que de proyectos, una pugna de ambiciones personales, de egos, no sé cómo decir, de primacías, de liderazgos. Acá tenemos algo parecido, ¿no es cierto? Sí. No tan grave, pero lo hemos visto, lo estamos padeciendo, y yo creo que eso a la larga destruyó prácticamente todo. Vamos a hacer una catástrofe cósmica en Bolivia, es decir, en donde la elección va a ser entre una derecha más o menos extrema, no tanto como el mileísmo, y para ponerlo en el caso argentino, sería como si fuéramos a un final, un balotaje entre Macri y Milei, y esas serían las opciones. Macri siendo en Bolivia Doria Medina, y Milei sería el Tuto Quiroga. Bueno, esta es la situación, y por supuesto una situación así es muy habla el MAS, digamos, como partido prácticamente desaparece, pierde el registro. Andrónico Rodríguez, de alguna manera que era el pichón de Evo, bueno, después de esperar meses y meses que Evo le diera la bendición para ser candidato, Evo creía que él iba a ser candidato, se equivocó Evo, no podía ser candidato, no había manera que podía ser candidato, pero optó un principio, si yo no soy, que no sea nadie. Claro. Y el resultado es lamentablemente, entregar en bandeja un país a la derecha o a la extrema derecha, con repercusiones regionales muy negativas para todos nosotros, ¿verdad? La verdad es una pena enorme, y seguramente se inaugura un periodo de gran inestabilidad y de mucha violencia en Bolivia, porque lo que el grupo que se encarame el poder después de concluido el proceso electoral no va a tener absolutamente ningún escrúpulo para introducir las políticas más bestiales que se pueda uno imaginar, y yo hasta me temo que logren declarar la cesación, la derogación de la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia, y que se acabe toda esa historia de Estado plurinacional, y que bueno, Bolivia, chao y punto, y los indios a su lugar, todo así, ¿no? Me parece entonces que estamos ante un panorama muy desolador. Con mucho dolor digo esto, estoy diciendo. Pero es lo que vemos en general. Es lo que vemos, es lo que hay, pero no hay ninguna sola encuesta que ponga a Andrónico Rodríguez en situación de competir en la segunda vuelta. No, y además digo, con lo que está
previendo como consecuencia probable, de alguna manera fue lo que arrancó cuando el golpe a Evo por en su momento, ¿no? Claro, A los 2 minutos empezaron a tirar abajo todo lo que pudieron, ¿no? Todo. Y ahora lo van a hacer legalmente, con lo cual va a ser muy difícil de parar. Así que bueno... A ti la penúltima. Sí. La penúltima. No, pero en realidad va a ser la última, porque ya hace rato que te estamos hinchando. Gustavo Petro, para nosotros una de las novedades conceptuales a nivel global, está siendo sometido a un ataque brutal, que el tipo lo está resistiendo y aparentemente con altos índices de popularidad. Colombia, ¿qué ves ahí en este momento? Bueno, yo creo que Gustavo Petro es, para ubicarlo en perspectiva histórica, es el primer presidente que no procede de la oligarquía a lo largo de toda la historia colombiana. O sea, Colombia no tuvo un Irigoyen, no tuvo un Perón, no tuvo un Arturo Alessandri en Chile, no tuvo un Pedro Aguirre Cerda en Chile, no tuvo un Getúlio Vargas en Brasil. Es decir, Colombia es un sistema político absolutamente fosilizado, cristalizado en las primeras décadas del siglo XIX y que llegó hasta nuestros días. Petro es la ruptura de todo eso. Entonces imagínense la fuerza telúrica con la cual se lo combate, porque estamos hablando de un presidente que ejerce la presidencia, pero que tiene un parlamento en contra, el poder judicial en contra, los medios de comunicación de una manera absolutamente concertada en contra, y que está tratando de hacer lo que puede, encima con Estados Unidos en contra, con paramilitares, con narcotraficantes que se mueven a sus anchas en el territorio colombiano. Entonces, evidentemente, lo de él es, diría, casi un milagro. El tema es que, siendo Colombia un país que tradicionalmente había tenido una cláusula constitucional que autorizaba la reelección por un turno de los presidentes, cuando la derecha, antes de que ganara Petro, se dio cuenta de que esa situación podía favorecer a un candidato inesperado e inaceptable como Petro, modificaron la Constitución y decidieron de que ahora la presidencia tiene un solo turno y nada más. ¿Se dan cuenta? Ajá. La perversidad de estos canallas. Entonces, porque si Petro tuviera otros 4 años de gobierno, ya otro gallo cantaría. Pero Petro se va el año que viene, a finales del año que viene, o a mediados del año que viene. Entonces, toda la pugna para ver de qué manera se puede lograr la continuidad de su obra a través de una fórmula política de verdad muy original, como es la unificación de las 5 principales fuerzas políticas que sostienen a Petro, que se autodisuelven y crean un solo partido, el Partido Único del Pacto Histórico, creo que tengo entendido que ese es el nombre. Así es. Bueno, es una movida muy inteligente que ojalá que prospere, y si esa medida prospera sería posible que hubiera continuidad, no en la gestión de Petro, que ya está fuera de carrera, pero de algún candidato que pudiera recoger las banderas de Petro y seguir enfrentando a esta reacción oligárquica brutal que está íntimamente ligada con el paramilitarismo y el narcotráfico. O sea, Álvaro Uribe es un hombre del narcotráfico, y eso no es que lo digo yo. Hay un documento que está depositado en los archivos históricos de Estados Unidos, que se puede acceder en internet si es que no lo bajaron ya, en donde se mencionan para el año 93-94 los más grandes narcotraficantes de Colombia. Hay una lista muy extensa, incluye unos 120 personas, y uno de ellos, Álvaro Uribe, digo así dicho con nombre y apellido. Claro que después, cuando les resultó útil, como pasó, digamos, en el caso panameño con este otro presidente, se me fue el nombre ahora, que también era un coronel sí, me acuerdo, el que peleó el canal de Panamá. Exacto. ¿Torrijos era? Torrijos, no. Bueno, ya no vamos a Bueno, dale. ¿no es cierto?
que también estaba vinculado al narcotráfico, y cuando les resultó funcional lo convirtieron en un héroe, y después lo volvieron a meter en cana y listo, y pasó 30 años de su vida en cana. Entonces, qué sé yo, ahí en Colombia, por eso digo, va a ser todo muy, muy difícil. Hay un muy buen candidato que tiene lo que podríamos llamar la continuidad del petrismo, que es Iván Cepeda, que es senador, el hijo de un viejo guerrillero asesinado, ¿verdad? Que puede ser candidato, y bueno, será una pelea muy, muy interesante, porque la opinión pública tiene una muy buena opinión de la gestión de Petro. Atilio, gracias por el tiempo.